Buenas noches, bienvenidos al conversatorio Tu hijo con TDAH y su nuevo tratamiento. Hoy nos acompaña desde Argentina Diego Pimentel, licenciado en psicología con más de 20 años de experiencia. Su trabajo incluye hipnosis clínica terapéutica, programación neurolingüística, biofeedback y neurofeedback. Realizó diplomatura en neuropsicología y neurociencias. Después de la presentación, vamos a tener un espacio para preguntas. Les solicitamos escribirlas en la sección que se encuentra en el menú del conversatorio al lado derecho de sus pantallas. Las preguntas que no alcancemos a contestar durante el conversatorio, enviaremos las respuestas después por correo. Al finalizar, recibirán una encuesta, la cual agradecemos llenar. Sus respuestas son muy importantes para los próximos conversatorios. Vamos a dar inicio. Diego, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos desde Buenos Aires transmitiendo. Vamos a mostrar la pantalla. Voy a compartir con ustedes la presentación. Ahí estamos. Bien, la idea de este webinar o de este conversatorio básicamente es que aquellas personas que tienen un hijo, un familiar o ellos mismos presentan este trastorno puedan tener una idea de un modo con el cual se está trabajando en distintos países del mundo. Y normalmente tiende a ser poco conocido porque se va dando a conocer mucho de boca a boca, porque no hay un estudio realizado por laboratorios específicos que lleven determinada inversión de dinero como para poder dar a conocer rápidamente la efectividad de este tipo de tratamientos. Pero bueno, hoy estamos acá para conversar acerca del neurofeedback y cómo puede integrarse en un tratamiento interdisciplinario. En los últimos años se viene hablando mucho acerca de los tratamientos para personas con diagnósticos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es un diagnóstico que normalmente se realiza a temprana edad y a los padres se les suele dificultar pensar en medicar o no a un niño tan pequeño. La postura que hoy les vamos a presentar se basa en las neurociencias. Todos ustedes saben que a partir de la década del 90, con el DSM-3, el DSM-4, el DSM-5 ya en los últimos tiempos, se vienen realizando cada vez más y más. Algunos hablan de patologización de la infancia y otros hablan simplemente de que, bueno, es un manual que va dando distintos nombres a conjuntos de síntomas, nombrando nuevos trastornos que de algún modo ya en otros tiempos existían, pero no existían quizá con esos nombres. En los últimos tiempos sí se ha hablado, en el DSM-5 también, acerca del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, teniendo en cuenta la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. No vamos a entrar en detalle porque tenemos una larga conversación hoy y los tiempos van a estar cortos, pero sí vamos a ir profundizando en cómo se puede tratar, cómo se puede abordar. En los últimos años se ha hablado de un tratamiento multimodal que consta de un abordaje psicofarmacológico, un abordaje psicológico en el cual se trabaja básicamente con un enfoque basado en la terapia cognitivo-conductual. Suele haber comunicación entre el psicólogo y los padres y también con el colegio. Puede haber tratamiento neurocognitivo a partir de la estimulación neuropsicológica tradicional. Y si ustedes buscaran en internet van a encontrar que en muchos países del mundo se está trabajando también con neurofeedback, básicamente en un entrenamiento cerebral basado también en tratamientos conductuales, buscando que determinada sintomatología tienda a desaparecer o, en el mejor de los casos, digamos, a desaparecer o tal vez, si no, a disminuir. También se suele utilizar el mindfulness o el biofeedback como distintos modos para que la persona pueda tranquilizar, calmar, chequear su estado emocional, su estado físico. Y son tratamientos que también suelen incluir a alguien de la carrera de psicopedagogía
En el colegio suele haber maestra integradora y muchas veces se suele incorporar un tutor quien se encarga de organizar la agenda de la persona, ayudarlo con técnicas, o sea, a estudiar, organizar el material, organizar los tiempos. Pero bueno, se sabe también que en muchas ocasiones el tutor no llega a estar incorporado dentro de este tratamiento, siendo a veces los padres los que terminan acompañando codo a codo a los chicos y terminando realmente muy estresados por esa tarea que tienen, ya sea, bueno, porque probablemente tienen otros hijos, pero terminan llevando a los chicos a todo tipo de tratamientos, estudiando con ellos y bueno, como hoy muchas personas están viendo a partir de la pandemia, estar en casa con un chico y que tener que sentarse a estudiar o acompañarlo en las clases implica un alto desgaste. Imagínense una persona que tiene que acompañar a su hijo, que tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en lo cotidiano y por años es mucho más complejo y muy desgastante. Se hace con amor, pero es desgastante igual. A nivel de medicación, de psicofarmacología, normalmente suelen darse estimulantes como ser el metilfenidato. Se dan también antidepresivos, alfagonistas y otros medicamentos como la atomoxetina y omega 3. Se entiende que hay otros tantos, pero no los vamos a nombrar a todos. Básicamente, quizás he hablado con distintos profesionales de la carrera de medicina, neurólogos. Algunos son enemigos del metilfenidato y otros lo miran con buena cara porque saben que a veces la persona necesita de una medicación para poder hacer pie en el colegio, para poder sentarse, para poder estudiar. Y bueno, saben que puede haber efectos quizá a largo plazo o no, o puede haber efectos que quizá la persona, la medicación puede llegar a no hacerle mal. Pero bueno, todos los remedios pueden tener algún tipo de riesgo y eso todos lo sabemos. Entonces sabemos que a los padres también muchas veces le cuesta esto porque según con qué médico hablan, algunos son más amigos o más enemigos de este tipo de medicación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de una persona que tiene este trastorno? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros realizamos un escaneo cerebral que nos da información psicofisiológica. Ustedes pueden ver ahí, y bueno, si yo les preguntara qué ven ahí, como puse en rojo, tal vez me dirían gráficos, números, dibujitos. Bien, todo eso es información y es muy importante para saber qué es lo que está pasando en ese cerebro, en esa persona. Pero además de esta información, el sistema con el que trabajamos nos da un informe ejecutivo que nos va a dar todas las explicaciones. Nos van a analizar los gráficos, nos va a dar la relación entre los datos obtenidos, nos va a mostrar los síntomas que podría estar padeciendo la persona. Y todo esto en 7 hojas de información. Esas hojas van a tener información que tiende a decir qué sería lo mejor o lo normal en el funcionamiento cerebral y qué es lo que está pasando en esta persona que es quien consulta. Si ustedes buscan en internet o hablan con la gente, ¿no? De repente quizá ven que alguien está mirando fijo la nada y dicen, che, este está en alfa. Bien, digamos, hay un mínimo conocimiento de estos nombres que están a la izquierda, gamma, beta, SMR, alfa, zeta y delta. Y sí, normalmente si una persona diríamos que está en alfa, si miran a la derecha, pueden ver que es una persona que está más bien relajada, con la atención desconectada al exterior, conectada un poquito más con el mundo interno. Entonces, podemos ir viendo que hoy vamos a hablar bastante de lo que es beta. Beta, si leemos lo que dice a la derecha, dice en el extremo más bajo corresponden a estados de acción, trabajo y concentración. Tomemos básicamente esa parte.
Y SMR, ritmo sensorio-motriz, como un estado de gran quietud física con conciencia de lo que está ocurriendo, tanto en el cuerpo como en el entorno, pero sin pensar directamente en ello, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poco ahí y también vamos a avanzar hablando de algunas frecuencias más lentas todavía. Fíjense que la que está en rojo dice gamma, dice 40 a 100 Hz, beta de 15 dice 18, por eso esto es lo que dicen las páginas web, que es distinto o más acotado de lo que vamos a ir viendo hoy. SMR 14 Hz, alfa de 8 a 13, zeta de 3 a 7 y delta de 0 a 2. Pero para entrar en detalle de lo que nosotros sí hablamos, vamos a ir viendo este primer dibujito, llamémosle así, o llamémosle sinomapas de la cabeza. Si ustedes miran, tenemos una primera columna, ojos cerrados. Segunda columna, ojos abiertos. Tercera columna, tarea. Tenemos, si miramos la fila en estos primeros tres, son frecuencias muy lentas, que son las delta. Los siguientes tres y los otros tres son dos sectores de, llamémoslo así, de frecuencias tipo Z, siendo un poquito más lento y un Z un poco más rápido. Avanzando un poco más tenemos alfa. En los siguientes tres sería un alfa lento, en los que le siguen abajo de todo, que está en colores azulados, sería ya un alfa rápido. Arriba a la derecha tenemos un beta lenta y SMR, que también lo podemos llegar a encontrar en otro lugar. Y ya después vamos avanzando hacia las beta media, beta más rápidas y gamma. Entonces, lo esperable es que delta esté en el sueño y no en vigilia. Fíjense que delta es el primero, estos primeros tres, y tenemos mucho color verde y mucho color rojo. El color rojo es mucha activación. Y si hay muchas ondas lentas trabajando en esta área, si ustedes no van a llegar a verlo, pero la parte de arriba de todo hay un pequeño triangulito que es la nariz. Más o menos en la mitad, hacia la derecha y hacia la izquierda estarían las orejas y la parte de abajo es la parte posterior de la cabeza. Entonces tenemos una persona que está teniendo muchas frecuencias lentas. No todas las personas con déficit de atención tienen las frecuencias lentas de este modo, las pueden tener de otras maneras, tal vez. Esto es un mapeo específico de una persona con la que pudimos realizar este estudio. Y en el caso de él, sí, todo un área muy importante, que es el área prefrontal, tenía muy poca activación. O sea, tenía muchas ondas lentas, pero no tenía ondas rápidas. Ya vamos a llegar ahí. Si vemos a nivel Z, que serían, si contamos, tenemos el primero, el segundo y el tercero. Segundo y tercero son Z. Podemos ver que Z tiene que estar aumentada cuando el cerebro está trabajando en la resolución de problemas, consolidación de memorias o recuerdos, apareciendo normalmente en aumento en la línea media central. Y a nivel patológico se las encuentra en aumento en personas con problemas de atención. Ahora les recuerdo, tenemos la columna 1 que es ojos cerrados no hay ningún tipo de tarea, ojos abiertos no hay ningún tipo de tarea, pero sí en el tercero. Y justo en el tercero es donde hay cierta activación a nivel cerebral. Pero en la línea media lo estamos observando tal vez en momentos donde debiera estar un tanto disminuido. Por eso habla que a nivel patológico se las puede encontrar en aumento en personas con problemas de atención. La línea media tiene que ver con la conexión del hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Después alfa, ya en los últimos dos de abajo de todo, tiene que estar en el hemisferio no dominante. Acuérdense que la mano derecha, si uno es diestro y mueve su mano derecha, hablamos de que el hemisferio dominante de esa persona
es el hemisferio izquierdo. Entonces, el hemisferio no dominante para un diestro es el hemisferio derecho. Y tendría que tener mucho alfa de ese lado, más que en el hemisferio izquierdo. Está bien, acá no se observa exactamente eso porque el rojo está más intenso en la parte posterior. Parece haber más alfa del lado izquierdo que del derecho, con ojos cerrados. Con ojos abiertos disminuye la cantidad de alfa, lo cual está bien. Y en tarea disminuye más todavía, cosa que también está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo esto que estamos hablando de alfa debería estar más en el dibujo de abajo, en el que está más en celeste y azul. Debería haber más alfa dentro de esa línea y no en la línea de gráficos de la línea número 4, llamémoslo así, que es la frecuencia, la banda lenta dentro de alfa. Después, ritmo sensorio-motor o SMR en la corteza motora. Imagínense una línea de oreja a oreja, pasando por la parte más alta de la cabeza, y ahí es donde uno debería estar encontrando activación de este ritmo sensorio-motor, actividad. ¿Y qué es lo que tenemos? Si miráramos en el gráfico último de alfa o en el primero arriba a la derecha, ya de frecuencias tipo SMR o beta, vemos que está en azul. Y el color azul tiene que ver con muy baja activación, muy baja actividad cerebral. Ahí tendríamos que estar viendo que esta persona tiene activación y no la vemos. Algo también así ocurre con beta. Beta, fíjense, de ahí en adelante todo lo que vemos son colores azules con muy pocos tonos celestes. Entonces hay muy baja activación. Entonces beta tendría que estar aumentada en el hemisferio dominante y en el área frontal. El área frontal, como les dije al principio, donde vimos el dibujo de delta, que hay mucho delta pero no hay beta. Entonces beta normalmente está asociado a vigilia y a funciones específicas desempeñadas por la actividad de la corteza cerebral. Indica normalmente actividad mental y atención. Beta frontal está asociada a funciones ejecutivas, atención, evaluación de estímulos y toma de decisiones. Toda esta información es la que nos vienen dando los gráficos y el informe que les comentaba anteriormente. Después vemos que es un cerebro dominado por ondas lentas. O sea, si pensáramos en dividir todos estos dibujos de mapas, en dividirlos en qué tipo de velocidad presentan, tenemos que es un cerebro que está con muchísimas, pero muchísimas ondas lentas. ¿Qué significa eso? Que este cerebro, al estar dominado por estas actividades, por estas frecuencias bajas, esto está relacionado con un pensamiento más de tipo intuitivo y creativo, y con un procesamiento basado en imágenes. Puede resultar también en dificultad para mantenerse enfocado en experiencias externas, problemas con la lectura o la escucha de información fáctica, y con la organización de ideas en forma escrita o hablada. En cuanto al dormir, dice que el despertar puede resultar difícil y con sensación de no haber descansado. También un cerebro con ondas lentas puede dar cuenta de un sujeto que puede ser depresivo, presentando bajos niveles de energía, una visión negativa del mundo y sentimientos de indefensión y desesperanza. Esto de bajos niveles de energía no significa que la persona que es hiperactiva como contradictorio, ¿no? Como una persona hiperactiva va a tener bajos niveles de energía. Hablamos de energía a nivel cerebral y no a nivel corporal. Estamos hablando de que una persona puede estar deprimida. Pensemos que normalmente un chico que desde temprana edad es medicado, quizás se compara con los amigos que le sale fácil de estudiar y a él le complica más, que él tiene que tomar una pastilla y el otro no. Es muy común que haya una tendencia a la baja autoestima. No en todos los casos, por supuesto. Por eso también es importante la parte terapéutica.
pero también sí puede estar presente la depresión. Entonces, retomando, cerebros con predominio de ondas lentas viven en un mundo internalizado. La persona tiende a perderse en los pensamientos, permaneciendo en este ambiente interno con frecuencia. Pueden mantener su atención en el medio ambiente por periodos cortos, pero no pueden mantenerlo. Eso se debe a que las ondas lentas excesivas evitan que el cerebro mantenga activada su frecuencia beta durante mucho tiempo, entonces la persona pierde su foco. Su concentración falla y vuelve a su mundo de pensamientos nuevamente. Yo me acuerdo hace tiempo jugando un juego de fútbol en la PlayStation con una persona de mi familia que tuvo ese diagnóstico, y él jugaba muy bien, porque bueno, por supuesto le llevo unos 40 años, más o menos, bueno, un poquito menos, y cuando jugábamos, quizá en algún momento es como que todo su foco estaba puesto y jugaba muy bien, pero de repente perdía el foco en lo que estaba haciendo y ahí le podías dar vuelta al partido enseguida. O sea, cualquiera que lo miraba afuera podría decir, che, pero este chico tiene déficit de atención con lo bien que juega. Cuando uno jugaba de igual a igual te podías dar cuenta de que había una caída en su concentración, que perdía el foco. La frecuencia pico general baja. Si vemos acá, tenemos en color azul muchas áreas del cerebro que presentan este tipo de una frecuencia pico general más bien baja. ¿Esto qué es lo que indica? Indica un predominio de las frecuencias lentas y esto es consistente con dificultades para mantener el enfoque externo, dificultades para fijarse en los detalles y con el procesamiento del lenguaje, depresión potencial y bajos niveles de energía. Está bien, acá cuenta que en esta persona se observan bajos picos en todos los sitios, a excepción de puntualmente algunos de la línea media. Filtering es filtrado. Piensen que si tenemos una taza de café y ponemos un café más bien tipo en granos, tenemos que tener un buen filtro para poder disfrutar de ese café sin andar masticando. O si tenemos una máscara que nos puede proteger de alguna enfermedad, de algún, bueno, un poco exagerada para el coronavirus, tal vez para lo que solemos hacer nosotros como actividad, pero pensemos que si uno tiene un filtro, ese filtro tiene una función. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas con déficit de atención presentan problemas de tipo que le generan dificultad con el filtrado de estímulos. Por ejemplo, un área frontal que presenta predominio de ondas lentas no va a ayudar al tálamo a filtrar los estímulos. Entonces todo pasa. Digamos, es una falla en el filtro que hace que la información llegue. Hay alta estimulación, dado que es como que todo se torna relevante para esa persona y la persona entonces se distrae con todo. Todo llama la atención. Entonces, en este caso, asociado a ondas lentas, el paciente se distrae con pensamientos. Si hubiera otro tipo de ondas presentes, probablemente se distraería más con cuestiones del mundo externo. Pero piensen que la atención es algo que está presente en todas las personas. De repente, cuando hay un estímulo externo que nos invita rápidamente a prestarle atención, nuestro foco va para allá. Ahora, si nuestro foco no estuviera funcionando bien y simplemente estuviera abierto, más quizá en fotografía, quizá lo haría de un gran angular, algo que permite sacar hasta una foto panorámica. Y si uno estuviera sacando una foto panorámica abierto a todos los estímulos, se le hace muy difícil enfocarse en uno. Entonces, pensemos que lo que sucede a nivel filtrado también es importante. A nivel Z-beta, bueno, ahora que están todos estudiando con los hijos en casa, se acordarán de lo que es el numerador y el denominador. Fíjense que acá en los primeros renglones tenemos algo que dice cociente Z-beta
con ojos abiertos, ojos cerrados y tarea. Y que esté todo en rojo significa que hay mucho del numerador, o sea de Z, y poco de beta. Eso significa que en una comparación entre ondas lentas y ondas rápidas, vamos a encontrarnos de que es una persona más bien creativa e intuitiva, asociada a las ondas lentas, y no lógica o racional. Cuando este número entonces es elevado, significa que hay muchas frecuencias lentas y que la persona tiende a tener un foco interno, perdiéndose en sus pensamientos. El cociente zeta-beta entonces mide la relación entre los procesos subconscientes y conscientes. Cocientes altos muestran el predominio de zeta, con acceso al subconsciente, y pueden correlacionarse con el enfoque interno de la conciencia. Procesamiento basado en imágenes a expensas del basado en la palabra, pensamiento intuitivo más que lógico secuencial y dificultad con los detalles. Este cerebro muestra estos patrones en todos los sitios. O sea, fíjense que yo puedo ir nombrando distintos tipos de información que nos da el sistema o distintas ecuaciones o gráficos, y todo nos va llevando a lo mismo. Problemas de atención vuelta hacia adentro, mala conexión con el mundo externo, etcétera, etcétera. Acá tenemos un gráfico que se llama histograma, y si pueden mirar acá, a la derecha, con los tonos más bien azulados, van a ver que hay un dibujo que es más parecido a un tobogán. Si ven la figura del tobogán, piensen más que nada en la caída, y para que un cerebro esté funcionando mucho mejor, tendríamos que tener un dibujo como el del puente de arriba. Un puente que comienza con pocas ondas lentas, subiendo, 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 hasta llegar al punto máximo en lo que sería de 10 a 12 Hz, en la zona media, donde ya de poco a poco comienza a descender, habiendo cada vez menos beta rápida y poco gamma. Entonces, en este histograma, lo que estamos viendo con este dibujo tipo tobogán son muchas ondas lentas y pocas ondas rápidas, pocas ondas tipo alfa y poco del ritmo sensorio-motor. Entonces, debido a la falta de estas ondas medias, que son alfa y SMR, esta persona tiene dificultades con la presencia y la quietud, lo que va a hacer que tienda a prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo, además, ya sean estímulos internos, sus propios pensamientos, y externos del entorno. Entonces, problemas de quietud y problemas con aquello que lo va a distraer en su atención, con esos estímulos que ya nombrábamos. Al comienzo hablábamos de, cuando veíamos esos dibujitos, el hemisferio izquierdo tiene que ser más lento que el derecho. No, perdón, en este caso el hemisferio izquierdo es más lento que el derecho. Se espera que el hemisferio izquierdo se active más que el derecho, pero en este cerebro se activa menos. Esto puede resultar en dificultades para establecer y mantener rutinas, falta de atención a experiencias externas, el procesamiento del lenguaje puede ser débil, puede presentar tendencia a niveles bajos de energía y sentimientos depresivos. Ahora, si bien el hemisferio izquierdo es más lento, además, ese hemisferio izquierdo tiene un predominio de frecuencias medias tipo alfa. Y alfa, como empezamos a ver, debería estar más presente en la derecha, no en la izquierda. ¿Qué significa que esté más presente en la izquierda? Bueno, nuevamente, puede haber estado de ánimo depresivo, visión negativa de las experiencias, quizá dificultades con el procesamiento del lenguaje. Muchas de las comparaciones entre áreas de la derecha del cerebro con áreas de la izquierda dan cuenta de esto. También hay un cuadrante frontal izquierdo lento, o sea, ¿se acuerdan cuando vimos el primer dibujo? Hablaba acerca de muchas frecuencias lentas, tipo delta. Y acá nos está diciendo que
si bien es malo que estén en todo el frontal, encima el izquierdo debería ser mucho más rápido y acá dice no, el cuadrante frontal izquierdo es lento. Se espera que los sitios frontales del cerebro sean más activos que la parte posterior y que los sitios del hemisferio izquierdo lo sean más que los del derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bajamos un poquito la mirada, vemos que con qué está relacionado. Esto puede estar relacionado con una tendencia a ver el lado negativo de las cosas, prescindiendo de lo positivo, con estados de indefensión y desesperanza y baja energía. El procesamiento cognitivo es probable que requiera de un gran esfuerzo, incluso para producir resultados aceptables. Pero fíjense qué importante que este cuadrante frontal izquierdo esté trabajando con más velocidad. Para recordar un poco, digamos, tenemos todo el área del lóbulo prefrontal, está asociado a funciones ejecutivas. Fíjense cada uno de estos ítems, qué importante que es para que un adulto o una persona, digamos, pueda tener un buen funcionamiento, un buen desempeño. Piensen que el lóbulo prefrontal no se desarrolla un día para el otro, o sea, comienza a desarrollarse de pequeño, pero se va desarrollando hasta la entrada y avanzada a la adolescencia. Entonces, no es algo que viene desarrollado desde el comienzo. Se habla de este tipo de trastorno como que el cerebro por algún motivo no desarrolló esa área a tiempo o viene enlentecido, pero es algo que puede desarrollarse y por eso es importante tanto la estimulación neuropsicológica o el entrenamiento en neurofeedback como para poder acompañar este proceso. Entonces, las funciones ejecutivas, ¿qué es lo que uno puede ir incorporando en la medida que el lóbulo prefrontal va teniendo esas frecuencias tipo beta que estaban ausentes en esta persona? O sea, una persona con un buen lóbulo prefrontal va a tener vamos a ver que hay un rol importante en el diseño y en la ejecución de planes, también el reconocimiento del logro o no logro y la necesidad de alterar la actividad. O sea, uno puede darse cuenta de algo que puede no estar funcionando y generar un cambio de planes, tal vez para que funcione. Flexibilidad cognitiva en esta motorización de estrategias. Nos ayuda, digamos, es un área del cerebro encargada también en la formulación de metas, en la planificación de los procesos y las estrategias para lograr los objetivos. La inhibición de respuestas inadecuadas. Fíjense qué importante esto porque cuando hablamos de hiperactividad, ¿no? Cuando hablamos de impulsividad, ¿no? ¿Qué pasa con la inhibición? Si la persona puede frenar conductas, ¿no? Adecuada selección de conductas también es parte entonces de este lóbulo prefrontal. Y su organización en el espacio y el tiempo. ¿No? La supervisión de las conductas en función de los estados motivacionales y afectivos. Y también es importante para la toma de decisiones. Entonces, un buen desarrollo del lóbulo prefrontal es muy importante, pero cuando hay muy baja activación del área, seguramente el lóbulo prefrontal no va a estar trabajando adecuadamente y las funciones ejecutivas va a haber fallas en todo esto que estoy nombrando o en gran parte de esto. Piensen que el lóbulo prefrontal tiene conexiones hacia las distintas áreas del cerebro y si no termina de activar o no activa adecuadamente, nos vamos a encontrar en problemas. Porque, por ejemplo, hay personas que en otro tipo de problemas, una persona que tal vez come de más o en algunas adicciones, es importante poder trabajar también el lóbulo prefrontal, como parte del control, inhibición, etcétera, etcétera. Vamos a seguir avanzando. En este paciente también encontramos baja sincronía de alfa. Una baja conectividad de alfa se encontró en varias áreas del cerebro. Esto es consistente con la dificultad para mantener un estado de conciencia tranquila. Esto puede ser experimentado también como fatiga y también puede estar relacionado con problemas de procesamiento sensorial y aprendizaje. Con respecto al ritmo sensorio-motor, que se los nombré en el comienzo,
En esta tabla van a ver lo que está en color azul o medio violetita. Son los porcentajes de ritmo sensorio-motor en esta persona que tiene este déficit de atención con hiperactividad. Por ejemplo, si miran acá en el medio, el que dice 5.6 corresponde a C4. Y C4 debería estar en torno a 14%. Si está por debajo de ese valor, seguramente esa persona sea distraída. Cuando el ritmo sensorio-motor en CZ, que es el que está en 4,9, se encuentra bajo, puede estar relacionado con impulsividad. Yo también les comentaba que para saber dónde se mide ese trazado, imagínense de oreja a oreja una línea que las une pasando por la parte superior de la cabeza. Acá abajo está el dibujo, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, el ritmo sensorio-motor de este cliente está por debajo del objetivo, que es de 10 a 12%. Y cuanto más bajo sea el nivel en las áreas sensorio-motora, más probabilidades existen de que aparezcan uno o más de los siguientes problemas. Las ráfagas entonces de ritmo sensorio-motor al conciliar el sueño se llaman usos del sueño. Niveles bajos de este ritmo a menudo están relacionados con problemas para conciliar el sueño, bruxismo y sueño inquieto. Se ha demostrado también que el ritmo sensorio-motor se relaciona con el control y la relajación física. Entonces, cuando está en bajo, va a haber problemas de esto. Va a haber también problemas en relación a la escritura, como una escritura pobre. Va a haber inquietud, impulsividad, distraibilidad y problemas de coordinación motora. Todos estos son síntomas comunes. Y algo más acerca de este ritmo sensorio-motor, que ayuda a la ejecución de actividades cognitivas. Piensen que un mismo circuito usado para organizar, secuenciar y dar ritmo a un acto mental y de organización, secuencia y también este mismo circuito da ritmo también a un acto motor. Entonces, tenemos que este córtex orquesta tanto el proceso físico como el mental. ¿Cómo obtenemos esta información? Acá no vino nadie de otro planeta a hacerlo, pero sí les puedo decir que el neurofeedback cuando nace, estuvo muy ligado a investigaciones, pero también fue muy utilizado y es utilizado para entrenamiento cerebral, tanto en astronautas, como también en el deporte, porque bueno, el deporte normalmente países como Estados Unidos, Rusia, China, los que más medallas se suelen llevar son los que utilizan toda la tecnología y todo el conocimiento mental, al igual que el físico, para obtener los mejores resultados. Imagínense que un astronauta, si de repente tiene un problema del espacio, no se puede poner ansioso y ponerse a llorar. Tiene que tomar decisiones, su mente tiene que estar calma, tiene que estar enfocado, tiene que poder mantenerse en ese espacio reducido sin que le genere un problema. Entonces hay todo un entrenamiento cerebral importante que han realizado. Entonces en los primeros tiempos estuvo más dedicado a investigación, con equipos muy costosos, que con el paso del tiempo, bueno, y como decía también el mundo del deporte y de la NASA, y con el paso del tiempo se han comenzado a hacer amplificadores más pequeños que han permitido que lo que se ha utilizado de otra manera pueda llegar a la gente. Entonces tenemos, no hay que ponerse estas máscaras, sí se ponen las gorras de electrodos, que hay distintos modelos. También pueden ponerse electrodos que se adhieren al cuero cabelludo. Son electrodos de lectura. Estos electrodos no dan ningún tipo de corriente sobre la persona, sino que leen información y la transmiten por medio del amplificador. Por ejemplo, acá tenemos un amplificador a la derecha de color negro y rojo. Y esta información pasa a una computadora. La computadora es la que registra todos los datos y después, por medio de un software, se va llegando a los gráficos que vieron anteriormente y a ese informe que les comentaba. ¿Quién es el creador del sistema que nosotros usamos? Es Peter Van Deusen. Él estudió con los grandes investigadores,
pero él es un gran investigador. Él ha crecido muchísimo y tanto como para poder ver que lo que él aprendió investigando, trabajó en una primera etapa consigo mismo, después también profundizó sus estudios, trabajó con más de 500 personas en clínicas, viendo los resultados, y ya lo que él aprendió, ha empezado ya a partir del 2001 a viajar y a enseñar, y ha formado también a formadores. O sea, en el mundo somos muchos los que estamos capacitados para entrenar a otros. Fíjense que actualmente todo su conocimiento se ha instalado con entrenadores en 31 países, y ya más de 300 personas se han capacitado para poder trabajar con personas en consultorios o en clínicas. ¿Qué es el neurofeedback? El neurofeedback es una forma de biofeedback. ¿Y qué es el biofeedback? Bueno, bio hace referencia a señales producidas por el cuerpo humano, y feedback o retroalimentación apunta a un continuo intercambio de información en el cual el emisor recoge la información del medio, pudiendo modificarse a partir de la misma. O sea, piensen que el término feedback viene también de los tiempos de la guerra, donde podía haber un francotirador con una persona a la derecha mirando con unos largavistas y diciéndole si tiene que tirar todavía un poquito más a la derecha. O sea, esa persona actuaba de feedback del tirador. En este caso, bueno, por supuesto que lo que hacemos es mucho más lindo, porque apunta a la salud, apunta a que las personas puedan mejorar. El sistema tiende a encontrar qué síntomas puede tener una persona y buscar a ver cómo solucionarlos, ya sea disminuyéndolos o si pueden desaparecer, es también a lo que apunta principalmente. Pero si el neurofeedback es una forma de biofeedback, en este caso puntual, nos permite modular la actividad del cerebro gracias al entrenamiento. Para dicho entrenamiento se utiliza un equipo que mide las frecuencias cerebrales y un elemento externo que nos da la actividad cerebral, que da cuenta de esta actividad. Teniendo en cuenta, además, para ver cómo funciona el neurofeedback, los conceptos de repetición, motivación y neuroplasticidad. Fíjense que en los dibujos o en estas imágenes tenemos un juego de computadora o de consola, y a la derecha, bueno, aplicaciones de televisión, como ser Netflix y otras, donde una persona puede entrenar su cerebro mientras juega, o mientras mira una película, o mientras lee un diario en internet, o mientras hace algo en esa computadora. Y ese entrenamiento se da, como les decía antes, electrodos en la cabeza, amplificador, computadora, software. Y dentro del software nosotros trabajamos con algo que se llama shadow, que es una sombra, que oscurece o aclara la pantalla, nos baja el volumen o sube el volumen. Y el cerebro lo que busca es ver y escuchar bien, porque entiende qué es lo que tiene que hacer. Es muy entretenido porque cuando un paciente se pone, empieza a entrenar su cerebro, quizá empieza a rezongar porque de repente se oscureció. Y no tenés que pensar en nada, simplemente tenés que estar atento, mirando la pantalla, disfrutando de lo que estás haciendo, porque tu cerebro se va a encargar de encontrar lo correcto por estos conceptos que les decía de repetición, motivación, y la neuroplasticidad es algo que está presente para que el cerebro pueda modificarse favorablemente. Entonces, para que funcione, hablamos de condicionamiento operante, que es un método de aprendizaje que utiliza el refuerzo positivo, ¿no? O también el castigo. ¿Para qué? Para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir en el futuro. A través del neurofeedback y utilizando el condicionamiento operante, podemos enseñar al cerebro a incrementar o disminuir la cantidad de ondas específicas necesarias en el área que debe ser.
O sea, entrenaríamos en el cerebro de esta persona que esas frecuencias tan lentas no estén en el lóbulo prefrontal, que aumenten las frecuencias beta en donde tienen que estar, que aparezcan las SMR para ayudarlo a tener ese freno físico que necesita. Y con respecto entonces a la neuroplasticidad, bueno, muchos de ustedes tal vez saben lo que es, pero nos referimos a la facultad que tienen las neuronas para regenerarse y tomar nuevas conexiones. Es la capacidad del cerebro para modificarse, recuperarse, aprender y mejorar. Algunos vulgarmente o de manera fácil hablan acerca de la neuroplasticidad como también esta posibilidad de renovar el cableado cerebral. ¿Qué es lo que tenemos? A partir de toda esta información nos va a dar un plan de entrenamiento. Este plan de entrenamiento para esta persona nos va a mostrar, dice por ejemplo bloque 1, habla de un montón de letritas que tiene que ver dónde vamos a colocar los electrodos y una referencia y un protocolo de trabajo. Cada día que la persona viene va a trabajar con un bloque distinto. Entonces, el cerebro va a empezar a activar y a mejorar con el paso de las sesiones. Probablemente después de X cantidad el paciente nos cuente alguna mejora en algo y es muy interesante y muy lindo poder ir escuchando esos avances. Entonces, la idea es que el cerebro pueda acercarse a un funcionamiento más adecuado, como decía antes, trabajando para que los síntomas disminuyan, pero la idea es que desaparezcan. Si desaparecen, mejor. Entonces, la idea es que podamos acercar a que esta persona pueda acercarse entonces a la mejor versión que uno puede ser. Y digamos que está bien, uno no sabe cuál es esa versión, ¿no? Porque cuando uno está mal se imagina que puede estar mejor, pero muchas personas se van sorprendiendo acerca de las mejoras que pueden llegar a tener dentro de los tratamientos interdisciplinarios que pueden estar trabajando para esas mejoras. Entonces, como les decía, neurofeedback, utilizando el condicionamiento operante, enseñamos al cerebro a aumentar o disminuir la cantidad de ondas específicas necesarias en el área que debe ser. Que hay una persona mirando una pantalla, una serie en Netflix, con unas bandas en su cabeza que tienen electrodos. Y bueno, el entrenamiento es así de simple, pero con un alto grado de complejidad por toda la teoría que lo sustenta, pero para la persona que está sentada es algo simple y agradable. El neurofeedback, al igual que la psicoterapia y otras tantas líneas terapéuticas, ha sido de algún modo evaluada. La asociación, bueno, Applied Psychology and Biofeedback, o AAPB, en sus libros va año tras año, va viendo en qué lugar se puede hablar del neurofeedback o qué tan eficaz se puede hablar del neurofeedback para distintas problemáticas. Entonces, ¿por qué? Porque la investigación científica tradicional apunta a estudios durante 2 o 3 años de medicación, placebo y otro tipo de medicación o sin medicación para ver cómo avanza una persona en determinado problema, pero en lo que son psicoterapias, el neurofeedback, biofeedback y otras tantas, son terapias basadas en la evidencia. En cuanto al neurofeedback, se ha hablado de un nivel 5, que es eficaz y específico. Es el más alto nivel que se puede alcanzar dentro de lo que son los tratamientos basados en evidencia. ¿Qué quiere decir? Que el neurofeedback es mejor que ningún tratamiento, seguro, ¿no? Pero también es equivalente o mejor a la medicación. Para que sea eficaz se deben proporcionar al menos 20 sesiones de neurofeedback y algunos médicos brindan entre 40 y 50 sesiones y a veces también pueden llegar a ser más. Bueno, acá habla de Rositer y básicamente lo que nos va a contar es que también hay personas que han aprendido a utilizar neurofeedback
han comprado su equipo y han entrenado a sus propios hijos en su casa, y está comprobado que también la efectividad es alta. Entonces, como conclusión, tomados en conjunto, estos estudios sugieren que el neurofeedback es un tratamiento efectivo para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El neurofeedback es psicofisiología aplicada, es uno de los tratamientos de las neurociencias, utilizado en el mundo por profesionales de la salud y por especialistas certificados. Les doy las gracias por su presencia. Acá tienen algunas páginas para tomar nota. En Estados Unidos, Europa, África, Asia, está la página de braintraining.com. En Sudamérica y Centroamérica, protracción.com. Específicamente en Brasil, btibrasil.com.br. Y en Argentina estoy yo, con mi página que es diegopimentel.com. Así que si quieren tomar nota y después hacer algún tipo de enviar algún tipo de pregunta, sin ningún tipo de problema se las voy a estar respondiendo, o si quieren escribir por WhatsApp, también en la medida que pueda iré respondiendo. Ahora tengo que darle la palabra, a ver, vamos a ver cómo se abrirá esto, para hacer... Diego, muchísimas gracias. De nada. Te paso la presentación a Marisa o a Marta, o a Peter. Así está bien. Perfecto. A Peter está bien. Marisa, adelante con tenemos algunas preguntas. Diego nos va a responder las que nos han hecho por el chat y por la sección de preguntas. Vamos a dar 5 minutos para estas preguntas. Adelante, Marisa. Gracias. Diego, Adriana pregunta, ¿qué recomendaciones hay para este tipo de pacientes con estos síntomas? A ver, recomendaciones. Lo primero, y que siempre digo, es el tratamiento interdisciplinario. ¿Por qué? Porque está bien, estamos hablando hoy para distintos países de Latinoamérica. Hay países, por ejemplo, acá en Argentina hay una tendencia a que los tratamientos sean interdisciplinarios, lo cual es muy positivo. No sé cómo lo estarán trabajando en otros países de Latinoamérica. Dentro de la interdisciplina, lo que sí les puedo decir es que es muy común que los médicos no estén al tanto del neurofeedback. Algo que me han preguntado muchos pacientes siempre fue, en Argentina hay un médico muy conocido que es el doctor Manes, que está en todo el tema de las neurociencias. Entonces me dicen, ¿y Manes conoce esto? Y yo le digo, mirá, Manes es médico. Seguramente haya oído hablar de esto, pero como médico, los médicos van a congresos de medicina. Los congresos de medicina los arman los laboratorios, normalmente, y la tendencia es a mostrar medicación que está funcionando y que tuvo quizá 2 o 3 años de investigación. Entonces, los médicos van a dar su medicina. Hay muchos médicos igual en el mundo que se han metido a trabajar en neurofeedback, porque han visto los buenos efectos, las investigaciones que hay detrás. Ahora, lo que sí digo es que si una persona quisiera ingresar al mundo del neurofeedback como paciente, sí, hay que hablar con el médico tiene que hablar con el técnico especializado, con el psicólogo o quien esté trabajando con esta técnica, casi seguro, porque normalmente la información que hay es como, no sé, imagínense que yo les digo, díganme si los aviones vuelan. Y uno de ustedes mira en internet y busca y ve los hermanos Wright tratando de volar y cayéndose en los primeros tiempos con los primeros prototipos. Y me va a decir, no, los aviones no vuelan. La gente se cae, se estrellan. No, hoy un avión con un piloto automático hasta puede llegar a aterrizar. Y con el neurofeedback hay mucha información en internet. Lo más importante creo que es ver, a ver, como les decía, está la asociación que muestra un elevado, o sea, la presenta como eficiente y eficaz, en el nivel más alto dentro de las terapias basadas en evidencia. Entonces hay que buscar quizá o hay que saber buscar la información, o hay que saber hablar con los profesionales para saber qué leer.
para no equivocarse en la lectura, porque está bien, busco un artículo del 1990 y algo, 2011 quizá, y me encuentro con un artículo que no es positivo. Y sí, hay muchas críticas, porque hay personas que juntan 5, 6, 7 artículos y dicen, esto no es científico, y claro que no, pues está basado en la evidencia. Que no sea científico no significa que no sirve. Significa simplemente que el modo de saber acerca de la eficacia no es el basado o el que utilizan normalmente los laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Bien, seguramente un tratamiento interdisciplinario, sí. ¿Es muy importante la comunicación entre los profesionales? Sí. ¿Es muy importante la comunicación con el colegio? También. Yo trabajo con un neurólogo enemigo del metilfenidato, pero también con algún otro que lo da, o sea, lo puede llegar a dar sin problema. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Lo lindo del neurofeedback es da la posibilidad de que el cerebro mejore. Por ejemplo, hay casos donde quizá la medicación no está dando efecto y el neurofeedback puede llegar a ayudar a que la medicación empiece a dar efecto. Y quizás se nos fue un proceso de 30 a 40 sesiones, ahora el cerebro funciona con la medicación y antes la medicación no funcionaba o tomaba mucha medicación para que funcione. Entonces, ese es el segundo punto. A veces el cerebro, la persona está consumiendo mucha medicación y el neurofeedback ayuda a que tome menos. Y en otras situaciones también puede llegar a pasar que de tomar medicación pase a no tomar. Pero bueno, digamos que cada persona es un mundo y dentro de ese mundo no podemos prometer resultados, pero sí hay un trabajo que busca acercarse a la disminución de los síntomas y si se puede la desaparición, bienvenido. Por eso no necesariamente va a ser un proceso el que se va a realizar con la persona. No sé si respondí más o menos la pregunta o quizá respondí 2 o 3 preguntas que estén pensando en hacerme a la vez. Diego, muchas gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Voy a darle paso a Marta, que tiene una información muy importante para compartirle. Son 2 minutos más y cerramos la sesión. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. Marta, Gracias. adelante. Buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien después de esta información tan importante que les ha brindado Diego hoy. Yo les quiero mostrar los equipos que son los que nos ayudan en este entrenamiento cerebral. Les vamos a presentar un paquete ideal para un entrenamiento. Este paquete está compuesto primero por un amplificador de 4 canales. Este amplificador nos ayuda a entrenar nuestro cerebro Está acompañado de un software, Brain Trainer BioEra. Tiene también una banda de hemoencefalografía. Esta banda es importante para algo que nos explicaba Diego hace un ratico, el entrenamiento de nuestro prefrontal. Hace parte también de este paquete la gorra TS26. Es una gorra fabricada en neopreno y tiene puntos específicos, 26 puntos específicos tiene para conectarla a estos electrodos. Este es un juego de electrodos, 7 electrodos trae el juego. ¿Y qué sería de todo este equipo si no tuviéramos un curso? En nuestro paquete ideal tenemos un curso de introducción Brain Trainer U, más un procesamiento de tus frecuencias con tu plan de entrenamiento específico para mejorar tu desempeño. Este paquete tiene un costo de $2.565 que puedes pagar en 5 cuotas mensuales de $526. La información, para ampliarla, si lo quieres hacer, lo puedes hacer en inglés y en español entrando a nuestra página braintrainer.com. Será un gusto seguirlos asesorando. Muchas gracias, buenas noches, gracias por su atención. Sigue, por favor, Luz Estela, muchas gracias. Gracias, Marta. A todos, muchísimas gracias por su participación.
Esperamos nos puedan acompañar en la próxima sesión que tratará sobre mejor sueño, mejor salud. Vamos a estar hablando sobre la importancia del sueño y cómo neurofeedback puede ayudar a las personas que tienen problemas de sueño. Pronto les enviaremos la información para que se puedan registrar y puedan estar en contacto con los próximos conversatorios. Muchas gracias a todos. Pasen feliz noche. Bueno, muchas gracias por la presencia. Hasta la Gracias a próxima. todos.